Shalom, shalom, buen día. Estamos a pocos días de este Pesaj 5782, 2022. La invasión de Rusia en Ucrania sigue ocurriendo y uno se podría poner a pensar cómo van a festejar los miles de judíos ucranianos que aún están en Ucrania, o judíos que no son ucranianos pero viven en Ucrania y no han podido salir o no quisieron salir. ¿Cómo van a festejar este Pesaj, la fiesta de la libertad? Es una buena pregunta. Hace un rato escuché en la radio al rabino principal de Ucrania que dice que sigue habiendo judíos en Ucrania, incluso también en el ejército ucraniano, y que el grupo de rabinos y voluntarios y gente que trabaja para el bienestar de los judíos en Ucrania ya tienen organizados envíos para miles de familias, unas 11.000 familias, en total unos 50.000 paquetes con matzá, con vino o jugo de uvas. Tienen incluso matzá hecha a mano. Muchos de los productos evidentemente fueron traídos de fuera de Ucrania, con todos los riesgos que conlleva, los gastos, etc. Otros fueron hechos en Ucrania. Y piensen cómo ellos tienen que ir a ciudades que están siendo bombardeadas, o por caminos que ya no existen, puentes que ya no están, cómo los detienen patrullas de parte de Ucrania, patrullas de parte de Rusia. Y todo para cumplir con la mitzvah de apoyar a que el hermano judío necesitado tenga su matzá, tenga su vino, tenga sus cuestiones básicas para festejar esta fiesta de Pesaj. Contaba el rabino que en algunas oportunidades, cuando van a las bases militares donde hay judíos, los reciben obviamente con mucho respeto y mucho cariño y quedan muy emocionados estos soldados que defienden su patria ucraniana. Más allá de lo que podamos opinar de Ucrania en la historia ucraniana, para los judíos ucranianos, Ucrania es su patria. Y se sienten emocionados, conmovidos por este esfuerzo de llevarles estos elementos para festejar Pesaj. Los soldados que no son judíos a veces piden probar la matzá, compartir ideas, etc. O sea, es un momento también de reflexión, de esperanza, de esfuerzo. Como este rabino, que es israelí, pero trabaja en Ucrania, vive en Ucrania, se esfuerza por Ucrania, está haciendo las cosas por Ucrania, no contó qué pasa cuando los detienen de las patrullas rusas, que los dejan pasar también, con mucho respeto, eso sí lo contó, pero no contó qué pasa si hay soldados judíos entre los rusos y si los permiten tener contacto con ellos, hablar con ellos o recibir matzot con ellos. Quizás sí, pero no lo puede decir para proteger a esos soldados, o quizás no lo sé, estamos adivinando, pero seguramente que también hay algún judío que se siente identificado como judío dentro de las tropas soviéticas que invadieron Ucrania en este momento. ¿Qué podemos nosotros decir? Que hay miles de refugiados que no son judíos que están en Israel, así como hay millones en el mundo, pero Israel que no tiene por qué recibirlos porque no hay frontera, por tanto el estatus de refugiado de guerra no correría, pero hizo el esfuerzo, pequeña nación, muy diminuta, que tiene que gastar millones de dólares en defensa porque los siguen atacando, todos los días hay nuevos atentados que intentan hacerlo desaparecer, recibió miles de refugiados ucranianos no judíos, así como también absorbió en una aliada, en una emigración a judíos de Ucrania que quizás no tenían pensado hacer la inmigración, pero la guerra los movió a ello. Pasada la guerra vaya a saber qué van a decidir, pero mientras tanto fueron absorbidos legalmente con todos los derechos que les corresponden como judíos para vivir en Ucrania, para vivir en Israel, viniendo de Ucrania, escapando de la guerra. Algunos quizás dije ya tenían pensado hacer aliá, como mucha gente hace aliá y tienen los derechos para hacerlo. Israel recibe a sus hijos de todo el mundo en su casa, que es la tierra de Israel. Por más que los ¿cómo podríamos decirlo para ser amables? Los enemigos del pueblo judío, los negadores de la existencia espiritual, los que no quieren que los judíos tengan su propia patria, rechacen el retorno de los judíos a Israel. Bueno, Israel no deja en su empeño de seguir trayendo a sus hijos a sus fronteras, porque no se fue el pueblo judío por gusto de su tierra, sino que fuimos echados por diversos conquistadores. El último y más grosero fue
Roma hace muchos años, pero de a poco las promesas mesiánicas verdaderas de los profetas verdaderos se vienen cumpliendo y hemos llegado a la tierra de Israel. Por eso mismo, aquellos que son judíos sionistas y tienen también una gran afinidad por la tradición, dicen Yom Ha'atzmaut, el día de la independencia, es el nuevo Pesaj, porque el primer Pesaj fue la primera independencia de Israel, pero el segundo Pesaj es el de la independencia que ocurrió en 1948. Es el momento que dio por finalizado el periodo de estar en exilio sin nuestra patria. Tenemos dos patrias por lo general: la patria ancestral, de la cual fuimos echados, la patria espiritual, la patria del corazón, y la patria en la cual nacemos o que emigramos y fuimos aceptados como ciudadanos legales. Son nuestras patrias ambas, así como podemos querer a papá y a mamá, o que podemos querer a nuestros padres y a nuestros abuelos, y una cosa no impide la otra. También podemos querer ambas patrias, y a veces uno vive con papá y a veces uno vive con mamá. No porque deteste a uno u a otro, sino porque cuestiones de afinidad, de sentimiento. Eso para los que dicen los judíos son siempre extranjeros y no tienen otra patria más que su país judío, y luego los quieren echar de Israel también. O sea, esa gente antisemita. Pero para que sepan que, por ejemplo, como hemos dicho, hay judíos ucranianos que defienden Ucrania, y debe de haber judíos rusos que defienden Rusia, evidentemente, así como hay judíos de todos los países que defienden a su país. Incluso hay judíos iraníes que defienden a Irán, a pesar de que no deben estar de acuerdo, supongo, con que Irán pretenda destruir al Estado de Israel y con eso matar millones de personas, especialmente judíos, o que Irán promueva el terrorismo, no solo en Israel, en muchas partes, y no solo para atacar a judíos, sino para atacar a muchas personas. Y sin embargo, defienden a Irán, probablemente no en sus políticas criminales terroristas, pero sí en que es su país y su patria, probablemente. Igual que lo defiende cualquier persona que ha nacido en su país y quiere su país. Pero volviendo a lo nuestro, la independencia de Israel en 1948 le ha dado un segundo Pesaj a la nación de Israel. Y estaría para hablarlo en Yom Ha'atzmaut esto, falta poco, pero ustedes saben que una de las mitzvot de Pesaj es hacer el Korban Pesaj, el asado de un cordero que se hacía en Jerusalén en la época del templo. Hoy en día hay algunos que quieren hacerlo de vuelta. Legalmente están habilitados con algunas condiciones. El problema es político, que los usurpadores de la Tierra Santa, los árabes musulmanes, que se dicen llamar palestinos, y sus aliados cómplices del terrorismo, quieren armar mucho lío si los judíos ejercen su derecho a hacer sus reglas rituales de acuerdo a su propia tradición. Y también hay algunos rabinos que se oponen, no solamente por el tema político de cuidar también de que no se mate judíos que quieran cumplir con sus rituales, sino también porque dicen que se precisan ciertas condiciones que no se han dado aún. Como sea, hay gente que quiere hacer Korban Pesaj hoy en día con condiciones diferentes a la época del templo para hacerlo. Es una de las mitzvot de la Torah, y probablemente lo van a hacer, y probablemente se va a armar mucho jaleo, mucho lío en Israel por culpa de los terroristas árabes que quieren dominar la tierra de Israel sin derechos, por más que ellos reclamen y protesten. Les decía Yom Ha'atzmaut, una de las costumbres de Yom Ha'atzmaut, la fiesta de la independencia de Israel, es precisamente hacer asado, parrilla, barbacoa, como le llaman en su país. No lo hacen de un corderito completo, no se hace como el Korban de Pesaj, pero es anecdótico, interesante, simbólico, que la tradición, la costumbre, el folclore hizo que la manera de celebrar Yom Ha'atzmaut, el día de la independencia, sea haciendo asados y de manera pública en las calles. No tengo idea cómo nació esta costumbre, no sé si me voy a poner a investigarla. Quizás los que lo iniciaron estaban pensando precisamente como Yom Ha'atzmaut, el nuevo Pesaj, quizás, y decían, esta es nuestra manera de representar el corderito pascual, quizás. O quizás simplemente fue una coincidencia, vaya uno a saber, si alguno tiene datos verdaderos, no opiniones, bienvenidas. Pero ahí tenemos la complejidad del judaísmo que sigue existiendo a pesar de sus enemigos, a pesar de los propios judíos que muchas veces atentan contra su identidad, contra su existencia, como hemos visto en los profetas y como se ve a lo largo de la historia, judíos que se ponen en contra del judaísmo y apoyan a los terroristas, por ejemplo, hoy en día. El otro día me llegó por WhatsApp, luego lo vi en Twitter, una sinagoga progresista en Chicago, Estados Unidos,
que orgullosamente se llaman a sí mismos como la primera sinagoga antisionista de Estados Unidos. En realidad ya existen otras, pero reformista, progresista, ellos se consideran la primera. Y es tan lamentable que tengan que levantar la bandera de ser antisionistas como una forma de identidad, porque uno puede estar en contra de las políticas del gobierno que está en turno, o incluso puede estar en contra de que exista un Estado de Israel, pero declararse como parte de judíos, una institución judía, como antisionista, es como lamentable, es triste. Pero me fui por las ramas, simplemente era una reflexión mientras estamos acá en el paseo matinal y afrontando los preparativos para Pesaj, que todavía no terminaron, con todas estas reflexiones que nos sirven, espero, para que aprendamos cosas, pensemos, mejoremos. De mi parte, nos deseo para todos que tengamos un buen día, bendiciones, Hag Sameach, y como se saluda, Pesaj Kasher Sameach, que si me acuerdo, ya lo dije en otro video, tengo que hacer un video acerca de este saludo, Pesaj Kasher Sameach. Háganme acordar, por favor, en los comentarios. Si les gustó el video, denle like, compártanlo, hagan que miles, millones lo vean, que se difunda la palabra espiritual que nos trae una mejor vida en este mundo. Shalom y bendiciones.